Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Somos Hermanos, una producción de Anunciación TV para KW Televisión y transmitiendo en vivo también a través de quienes nos siguen en este momento. Antes de partir, Asociación Civil rompe el hielo con enfermedades terminales y nos enseña y nos acompaña a vivir en el último trecho en el camino. Miriam Hernández Telles es presidenta de Antes de Partir, Asociación Civil, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues finalmente sí es romper el hielo, porque nos hemos topado que muchas veces a la gente pues no le gusta hablar de la muerte, con todo y que es algo que tenemos seguro, pues nadie somos realmente conscientes. Entonces resulta sorpresivo cuando uno llega a los hospitales y te encuentras con los enfermos. En este caso nosotros nos dedicamos precisamente a los cuidados paliativos y medicina del dolor para enfermos con cáncer. Resulta muy sorpresivo que te dicen, ¿cómo? ¿Se va a morir o se murió? ¿Por qué? ¿Cómo? Y luego tiene 95 años y aún así le sorprende, ¿no? Claro, ¿y por qué a nosotros? Si no, la verdad, es bien difícil llegar a los hospitales y encontrarnos con que la gente no es consciente de su propia muerte. Y si no somos conscientes de nuestra propia muerte, no somos conscientes de nuestra propia vida. Y eso disminuye nuestra calidad. Entonces, Antes de Partir surge con esta nueva propuesta para todas las personas, no solamente que viven una enfermedad, sino para todos nosotros, de decir, bueno, vamos a hacernos conscientes de que hay una vida finita y teniendo esta vida finita, vamos a vivir más y mejor. Y que además puede durar finita muy poquito tiempo, unos instantes, o puede durar muchísimo tiempo. Entonces, más vale que aprendamos a amar, ¿no? Sí, claro. Mira, algo muy importante que yo siempre les comparto a mis pacientes es que me dicen, oye, Mariana, ¿me voy a morir de cáncer? Le digo, a ver, tranquilo. Yo no sé si tú te vas a morir de cáncer. Lo que sí sé es que todos nos vamos a morir. Y también te quiero decir una cosa, que tú no estás más cerca de la muerte que yo, porque eso nadie lo sabe. Entonces también nosotros lidiamos un poco con esas malas noticias que se le da a los pacientes en donde ya no hay nada que hacer. Siempre les digo, ya no hay nada que hacer, a lo mejor desde la medicina alópata, pero mientras hay vida, siempre hay algo que hacer y hay muchas cosas por hacer. Y así lo viven muchos pacientes que logran entenderlo, logran tener la comprensión y logran tener una vida plena, incluso teniendo una enfermedad terminal. Uh-huh. Claro, se trata en todo caso físicamente de disminuir el dolor para hacer más cómodo ese trance, más placentero o menos doloroso, y dedicarse al espíritu, al corazón, a los afectos, a la reconciliación con todos, a prepararse para encontrarle sentido a toda tu vida pasada, ofrendarla y poder despedirte. Sí, claro, mira, esto que tú acabas de decir es sumamente importante, porque así es como Antes de Partir trabaja. Primero trabajamos con disminuir el dolor, es decir, vamos a ver que el dolor físico, claro, para después pasar al sufrimiento psicológico. Pero primero es decir, bueno, vamos a atender las necesidades de los pacientes en la parte física. ¿Qué le está doliendo? ¿Qué efectos secundarios tienen de algún tratamiento que esté recibiendo? Vamos a ver qué hacemos para disminuir estos dolores y aumentar su calidad de vida. Porque al aumentar su calidad de vida, eso implica que va a poder estar mejor y ahora sí, ya estando tranquilo, sin dolores, pasamos a la parte psicológica y emocional. Vamos a ver qué te pasa, cómo te sientes, cómo miras tu proceso, qué te haría sentir mejor. Y ellos ya pueden pensar con una mayor claridad y finalmente también juntarlo con un enfoque multidisciplinario que integre la parte espiritual. Entonces, en Antes de Partir, los servicios que ofrecemos son variados, porque está el área de la salud, que es precisamente esta medicina del dolor, todo lo que los pacientes y los familiares necesitan de saber en la etapa de la enfermedad. Está la parte psicológica y emocional y está la parte espiritual. Estas tres conjugadas, ¿no?, con un especialista en cada área, pues dan un trabajo bellísimo y muy completo. Qué bonito, y es ecuménico, cada quien el servicio espiritual que requiere según su fe. Sí, por supuesto. En Antes de Partir lo que nosotros tratamos es de acompañar.
no tratamos en ningún momento de imponer. Dependiendo el sistema de pensamientos, creencias y valores de las personas, es desde el lugar donde nosotros acompañamos y apoyamos. Entonces es muy rico porque llegamos a ver a los pacientes y hay pacientes que necesitan, ¿sabes qué, Mariana? Necesito un sacerdote católico, los santos óleos. Ok, perfecto, maravilloso, vamos por el sacerdote. Y a lo mejor es un cristiano que necesita hablar con el pastor, o a lo mejor es una persona que no tiene ninguna religión, pero nada más quiere que nosotros lo acompañemos, quiere platicar, quiere que preparemos a su familia, porque muchas veces los enfermos terminales están muy preocupados por sus familias. Es que no me quiero morir porque no quiero hacer sufrir a mi familia. Y la preocupación de la familia a veces es la misma. Es que no queremos que sepa que se muera porque va a saber que vamos a sufrir. Muy complicado. Muy complicado. Pero dime, ¿habrá situaciones más difíciles en el trance de la muerte, ¿no? En esta experiencia de irse despidiendo, por deudas muy fuertes de amor con los familiares, o por alguna mentira que no han revelado y que tienen que transparentar, algún conflicto fuerte que quieren borrar y reconciliarse con alguien? Esa debe ser la parte más complicada del último trecho en el camino, ¿no? Pues fíjate. En ese sentido, ¿cómo les ayudas a que no le tengan miedo a la verdad, a que borren rencores, a que pidan perdón y perdonen? Mira, tú estás hablando de algo maravilloso que se llama reconciliación. Que es súper necesaria. Con uno mismo. Y después de que uno se reconcilia con uno mismo, es momento de poder reconciliarse con los demás. Y es ahí cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar, porque tienes la comprensión de todo y tienes la comprensión de que cada persona hace lo mejor que puede en el momento. Entonces, el acompañamiento que ustedes dan da como síntoma esa reconciliación con los demás. Sí, claro. Primero tratamos de reconciliar al paciente, claro, y que el paciente a su vez se reconcilie con la familia con él, y se logra que los pacientes estén mejor. Incluso es maravilloso encontrar que los pacientes encuentran el sentido de la vida, incluso en la última etapa de su propia vida. ¡Qué barbaridad! Esto es gravísimo lo que estás diciendo. Encuentran el sentido de su vida en la última etapa. Por eso es que tú dices, hay que aprender a morir desde pequeños, desde siempre. Sí, claro, porque desde que nacemos estamos ya muriendo. No sabemos cuándo va a ser el día, pero sí sabemos que ya nos falta menos. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, gracias. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos y yo te quisiera preguntar, Mariana, ¿cuál es la diferencia entre morir y morirse, somatizando cosas emocionales que no has platicado, llorado, resuelto? Pues eso es algo muy común con lo que nosotros nos encontramos durante el tratamiento de algún paciente que ya esté en terapia. Es muy común que nosotros somaticemos enfermedades o que nos creemos este tipo de situaciones en desequilibrio. A mí, fíjate, es algo bien curioso, pero a mí cuando estoy con los pacientes siempre les digo, vamos a fijarnos bien hasta de lo que hablamos. Entonces, cuando yo llego con ellos les digo, a ver, vamos a cambiar los términos. A mí no me gusta llamar enfermedad. A mí me gusta decir, estás en un proceso de desequilibrio en tu cuerpo que te generó esto que la gente llama cáncer. Entonces desde ahí ya vas cambiándole, ya no se le etiqueta el enfermo de cáncer, porque ese tipo de pensamientos refuerzan la enfermedad y esta somatización. Entonces ahí entra mucho la creencia. De hecho hay un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia, en donde tratan eso, ¿no? ¿Qué pasa con aquel paciente al que el doctor le dice, oiga, usted tiene una enfermedad terminal y se muere, y a lo mejor ni la tenía, ¿no? Se equivocaron de expediente y aunque no tenía la enfermedad, termina muriéndose. Porque sí es cierto, implica mucho lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, es como nosotros lo vivimos. Qué importante, ¿eh? Qué importante, claro. Hay que estar conscientes de la realidad y luego para resolver esto y sanar los afectos para que no afecten al cuerpo, ¿cómo haces? Pues mira, antes de partir nosotros utilizamos diferentes terapias. Muchas de ellas son complementarias a los tratamientos que los pacientes tengan. Integramos terapias espirituales, psicológicas y emocionales, como puede ser Theta Healing, terapia de Theta Healing, terapia de Reiki, terapia de Yin Shin Jitsu. Entonces son terapias en donde a partir de ayudar también espiritualmente, canalización de energía, ayuda también a disminuir muchas veces los efectos físicos, efectos secundarios de los tratamientos. Hemos visto muy buenos resultados en la disminución de los dolores de nuestros pacientes. También más tranquilidad, mayor paz, mayor entendimiento de la enfermedad, mayor aceptación de la realidad. ¿Son terapias orientales? Sí, muchas de ellas sí. El Theta Healing pues no es oriental, pero es una terapia que a mí en lo personal me gusta mucho ofrecerla a los pacientes, porque es una terapia en donde a partir de una reprogramación te puedes dar cuenta los bloqueos que existen para la sanación. Porque lo que nosotros también manejamos con los pacientes es que cada organismo tiene la capacidad autosanadora. La tenemos en nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos bloqueos que no nos permiten pues llevar a cabo esa sanación con nosotros mismos. O la ignorancia de saber que puedes, ¿no? Que puedes iluminar la enfermedad, purificarla y hasta sanarla. Sí, claro. ¿No? Y nosotros, es bellísimo porque nosotros tenemos muchos testimonios, ¿no? de pacientes que nos han dicho, ¿sabes qué? Me han dicho enfermedad terminal, ya no hay nada que hacer, y claro que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor cambian su alimentación, se vuelven veganos, comienzan con una serie de terapias alternativas, otras más complementarias, y a aquel que le dieron 6 meses de vida lleva 2 años viviendo. Ahí está que en el cáncer no hay nada escrito. Y generalmente ni en el cáncer ni en la vida hay nada escrito. Bueno, de cualquier manera, si fuese cierto que es irremediable la muerte, tú les acompañas en el último trance y el tema de la reconciliación es importante. Ahora, decías antes del corte que en la última etapa de la vida muchas veces te ha tocado ser testigo de que al fin encuentran por primera vez en toda su vida el sentido de su vida. Y qué difícil soltar la vida en la tierra cuando apenas le encuentras sentido. ¿Cómo les ayudas para aceptar la muerte en esa situación? Porque encontrar el sentido de la vida también es entender que somos seres finitos, que vamos a nacer y vamos a morir, porque cualquier ser vivo, al menos en este plano tierra, así está estipulado, ¿no? Que nacemos y morimos. Entonces, aquella persona que llega a la comprensión del significado de su propia vida, de encontrarle el significado, pues tiene también perfectamente la comprensión de la muerte. Y una muerte y un suceso tan importante que si nosotros lo llevamos bien, no depende de nosotros. Ahora, hemos leído cartas que se han convertido clásicas en las redes sociales de autores, escritores, que dicen, si yo pudiera volver a vivir,
pasearía más, estaría más relajado, amaría más, me divertiría más, ¿no? Entonces como que se dan cuenta de todo lo que no hicieron por trabajar demasiado, por estar preocupados por minucias, por cosas poco significativas como ganar dinero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tus pacientes se dan cuenta de eso? Que pudieron haber jugado más con sus hijos, amado más a su esposa o a su esposo. Pues entra esa reconciliación también, de decir, bueno, tuve que haber vivido todo este proceso para darme cuenta que esta era la vida. Así es. Y después, para transmitirla a las siguientes generaciones antes de morir. Claro. Mira, yo creo que esto que estás diciendo es bien importante porque nosotros pusimos el nombre de antes de partir, por eso mismo, porque es antes de partir, que no sabes cuándo vas a partir, ríe. Antes de partir vive, antes de partir sé feliz, antes de partir ama a todos, antes de partir vamos a perdonar. Antes de partir dejemos de juzgar y vivamos, antes de partir quitemos paradigmas que no nos sirven. Qué lindo. Entonces es de ahí el nombre antes de partir. O sea, no es finalmente que nosotros solamente atendamos a personas que están en el último estadio de la vida, no, nosotros llevamos el reto de llevar el mensaje a personas vivas y enfermas de antes de partir hay que vivir y vivir bien. Uh-huh. Ahora, a los tendrás una atención especial a los niños que tienen que estar listos a despedir a su papá o a su mamá que están en el lecho de muerte. Fíjate que es algo muy duro, pero los niños, bueno, nos pueden dar clases a ti, a mí y a todos. De tanatología, ¿verdad? De todo, están súper entendidos. Entonces, tanto los niños que muchas veces están enfermos, te dan unas lecciones de vida a la gente del equipo y a sus mismos padres, y los niños que también viven cerca de un familiar enfermo. Hemos visto al niño que le dice a la mamá, mamá, ya deja que papá no sufra. Dices, gran lección, ¿no? Claro, ya no lo retengas, déjalo que no sufra. Esas son las grandes lecciones. Es la luz de Dios que sigue muy cerquita de ellos, ¿no? No se han contaminado todavía de prejuicios y pueden ver con naturalidad que lo prioritario en cualquier circunstancia de vida es el amor, no importa si estés sano o enfermo, finalmente nacimos para amar. Y muchas veces la circunstancia de enfermedad es como un principio que hace que muchos estén en torno tuyo para vivir el amor. Y dices, bueno, si mi enfermedad ha reunido a tanta gente y todos se están queriendo en este momento, pues de eso se trata la vida. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos, somos hermanos. Mariana, en el corte me hablabas de que ustedes ayudan a encontrar la belleza dentro de lo feo de la enfermedad, ¿no? Y a cosechar las perlas de la propia experiencia. Comparte con nuestro público estos términos. Pues yo siempre les digo, bueno, el reto de los terapeutas que estamos en Antes de Partir al servicio de la gente, que todos somos voluntarios, por cierto, es eso mismo. Llegar a situaciones caóticas, desgarradoras, con historias que, bueno, dices, mujer, casos de la vida real se ha quedado corta, y rescatar de ello cuál ha sido la ganancia, qué les ha dejado. Y finalmente llega el momento en que los propios pacientes sí pueden mirar qué les ha dejado su propia experiencia. Entonces, muchas veces descubren que a lo mejor la familia no estaba unida y en ese momento se une para hacer frente a esta situación de crisis. También se dan cuenta que la persona con la que estaban peleados viene la reconciliación. Se dan cuenta de su propia valentía, de su propia fortaleza espiritual. Y se dan cuenta de que el verdadero tesoro es haber encontrado el sentido de la vida y que nos digan, ¿no? Pacientes que nos comparten, fíjate qué curioso, Mariana, hoy soy más feliz y disfruto más de la vida estando en esta situación de enfermedad. Porque está rodeado de amor, ¿no? De amor y de su propia plenitud, de que a lo mejor antes no era consciente de la comida que comía y no la disfrutaba porque comía viendo la tele y en el estrés, en todo lo que vivimos, ¿no? Y a lo mejor en ese momento dice, gracias porque puedo comer, gracias porque esto, aunque sea gelatina, lo estoy disfrutando. Y antes no tenía la conciencia de... Sí, claro. Yo recuerdo un sacerdote hermosísimo, el Padre Salvador, que estaba ya en su etapa última de la vida y lo que más disfrutaba esos días, y lo dijo, era un mango. Decía yo, lo único que pido es comer un mango cada día. Qué belleza. Qué lindo, ¿no? Y se le veía pues lleno de gracia, esa es la palabra, de gracia total, con una aceptación de su proceso impresionante. Mira, a mí me gustaría mucho retomar una palabra que tú dijiste que yo creo que es la magia de todo, y es el amor. Cuando uno actúa con amor primero hacia sí mismo y después hacia sus semejantes, ahí está la respuesta. Entonces, cuando muchas veces llegan a la asociación a pedirnos algún tipo de consejo, oye, Mariana, ¿qué hago con determinado tema? Le digo, ¿quieres no equivocarte? Actúa desde el amor y no desde el miedo. Y ahí no te vas a equivocar. Y ahí no vas a tener que trabajar. Actúa con amor y respeta. Y ahí no vas a tener que trabajar con culpas de que no le dije a mi mamá que estaba enferma o no respeté que ya no quería más tratamiento y obligué a que tomara un tratamiento que finalmente ya no le iba a funcionar o que ya no le funcionó y que lo único que hizo fue hacerla sufrir más. Entonces siempre se les indica, ¿no? A ver, vamos a hacerlo todo desde el amor y cúrense en salud desde ahora. ¿Por qué? ¿Qué vaya a pasar? Yo no lo sé, pero desde ahora mejor cúrate en salud y deja que tu paciente decida si es que todavía está en posibilidades de decidir, porque es su vida la que está en riesgo, no es tu vida, es su vida, son sus dolores, y a nosotros como familiares o como cuidadores primarios nos podrá doler mucho ver a nuestro enfermo en la cama, pero en realidad el que sufre todo es el que lo vive. Y él tiene que decidir cómo quiere vivir ese último trecho en el camino. San Agustín habla cosas importantísimas sobre la muerte. Por ejemplo, dice, si eres indiferente entre la vida o la muerte es que no amas. Dice también, ama y haz lo que quieras, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y bueno, dice cosas muy importantes como, por ejemplo, en la vida hay que aprender a leer, a vivir, a morir y a amar. Y como son tantas cosas las que hay que aprender, sobre todo hay que aprender a amar, ¿no? Entonces, ciertamente, si esa es nuestra mirada, y recientemente Papa Francisco dijo eso, es importante que cuando se trata de pensar en el aborto o pensar en la eutanasia, piensen mejor primero en el amor, porque entonces no van a decidir por el aborto ni por la eutanasia, sino van a decidir por el amor, y el amor lo arriesga todo y lo vive todo, el amor es vida, ¿no? Entonces es acompañar hasta el último trecho en el camino, disminuyendo el dolor físico y dando acompañamiento espiritual y psicológico. Me encanta cómo lo están trabajando.
Felicidades. Muchísimas gracias. Pues finalmente es esta nueva perspectiva de decir, bueno, hay que vivirlo, de todas formas lo vamos a tener que vivir, vamos a vivirlo de la mejor forma. ¿Cuántos con años preparadas? ¿Cuántos años llevan trabajando en esto? Pues fíjate, eso es algo que a la gente cuando lo escucha le cuesta trabajo creer. Tenemos muy poquito tiempo, en julio cumplimos 1 año, pero hemos crecido enormemente por la necesidad del servicio que existe. Sí. Hemos crecido en voluntariado, hoy somos un equipo bastante fortalecido, bastante robusto, somos por ahí de 40 terapistas en distintas terapias. ¿Cómo cuáles? ¿Logoterapia, tanatología? Sí, logoterapia, Gestalt, tanatología, psicología, en Gestalt, Reiki, Theta Healing, y todo esto hace tener un equipo muy enriquecido. Entonces aquí todos somos voluntarios y eso es muy importante porque siempre se les invita a las personas a que se pueden sumar a la causa, pueden venir, sentir lo que es y lo que se siente, portar una camiseta de antes de partir, venir y dar a quien más lo necesita. Aquellas personas que tengan alguna formación humanista pueden venir antes de partir a trabajo directamente con los pacientes que tienen algún tipo de padecimiento relacionado con cáncer en alguna parte de su cuerpo, y aquellas personas que no tienen ninguna formación humanista, pero también se quieren sumar, siempre hay algo por hacer por el otro, y no hay mejor terapia para sanarse que ayudar y que amar. Qué bien, qué bonito. Ahora, última pregunta, dime, ¿cuál es la diferencia entre el que vive en primera persona la enfermedad y los familiares, acompañantes, amigos? Porque yo tengo la impresión de que nuestros problemas humanos, vividos en primera persona, como que tenemos internamente una capacidad, lo que le llaman resiliencia, para trascender el problema y seguir adelante, mientras que alrededor se ve como que más trágico lo que está viviendo el protagonista. ¿Es cierto? Pues ahora sí que este tipo de pérdidas, ¿no?, como es la pérdida de la salud, pues la vive el que la sufre, pero esta pérdida de la salud pues obviamente es para el paciente, pero todos los que rodeamos al paciente pues viven otro tipo de pérdidas, ¿no? A lo mejor la madre pierde al esposo que la acompañaba a todas las reuniones. Entonces, es muy importante mirar que cada persona va a vivir la pérdida de distintas formas. Entonces, cada uno es protagonista. Claro, cada quien es protagonista de su propia historia, y algo muy importante que tú acabas de mencionar y que a mí me gusta mucho trabajar con los pacientes es esta palabra resiliencia, porque es una capacidad humana, así como todos tenemos la libertad y la capacidad para ejercer la libertad, todos somos resilientes y tenemos la capacidad de echarla a andar, pero es un proceso también, es eso mismo de poder decir, bueno, tuve esta pérdida, ¿qué hago para salir fortalecido y actuar en consecuencia hacia ese lugar a donde tú quieres ir, sabiendo que cualquier pérdida se puede trascender? Ahora, no es fácil porque cuando yo he estado dando conferencias les digo, ¿saben qué? Pues se ve muy sencillo en la lámina, pero no está fácil. No está fácil trascenderlo porque llevamos un proceso de duelo, que son las 5 etapas que ya todo mundo conoce, pero sí te aseguro que salen adelante. Claro, y que hay acompañamiento, y eso prueba que no podemos solos nada en la vida, siempre. Los seres humanos dependemos todos de todos, y esto no es codependencia, es lo propio de lo humano. La relación entre varios es lo que nos hace la vida más amable, más linda para caminar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes y a toda su audiencia. Felicidades. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Sino para todos nosotros, de decir, bueno, vamos a hacernos conscientes de que hay una vida finita, y teniendo esta vida finita, vamos a vivir más y mejor. Y que además puede durar finita muy poquito tiempo, unos instantes, o puede durar muchísimo tiempo, entonces más vale que aprendamos a amar, ¿no? Sí, claro. Mira, algo muy importante que yo siempre les comparto a mis pacientes es que me dicen, oye Mariana, me voy a morir de cáncer. Le digo, a ver, tranquilo. Yo no sé si tú te vas a morir de cáncer. Lo que sí sé es que todos nos vamos a morir.
Y también te quiero decir una cosa, que tú no estás más cerca de la muerte que yo, porque eso nadie lo sabe. Entonces también nosotros lidiamos un poco con esas malas noticias que se le da a los pacientes en donde ya no hay nada que hacer. Siempre les digo, ya no hay nada que hacer, a lo mejor desde la medicina alópata, pero mientras hay vida, siempre hay algo que hacer. Y hay muchas cosas por hacer. Y así lo viven muchos pacientes que logran entenderlo, logran tener la comprensión y logran tener una vida plena, incluso teniendo una enfermedad. Digamos, precisamente a los cuidados paliativos y medicina del dolor para enfermos con cáncer, resulta muy sorpresivo que te dicen, ¿cómo? ¿Se va a morir o se murió? ¿Por qué? ¿Cómo? Y luego tiene 95 años y aún así le sorprende, ¿no? Claro, ¿y por qué a nosotros? Si no, la verdad, es bien difícil llegar a los hospitales y encontrarnos con que la gente no es consciente de su propia muerte. Y si no somos conscientes de nuestra propia muerte, no somos conscientes de nuestra propia vida. Y eso disminuye nuestra calidad. Entonces, antes de partir, surge con esta nueva propuesta para todas las personas, no solamente que viven una enfermedad. Y nos enseña y nos acompaña a vivir en el último trecho en el camino. Miriam Hernández Telles es presidenta de Antes de Partir, Asociación Civil, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué Mariana? Tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues finalmente sí es romper el hielo, porque nos hemos topado que muchas veces a la gente pues no le gusta hablar de la muerte, con todo y que es algo que tenemos seguro, pues nadie somos realmente conscientes. Entonces resulta sorpresivo cuando uno llega a los hospitales y te encuentras con los enfermos. En este caso nosotros nos dedicamos. Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Somos Hermanos, una producción de Anunciación TV para KW Televisión y transmitiendo en vivo también a través de quienes nos siguen en este momento. Antes de partir, Asociación Civil rompe el hielo con enfermedades terminales.